En primer lugar, quería daros la bienvenida en nombre de la Fundación Pons y de Pons IP. Muchísimas gracias por estar esta mañana de hoy con nosotros, más teniendo en cuenta que el South Summit se inauguró ayer, con lo cual hay muchos eventos en la ciudad, así que agradecemos que hayáis decidido apostar por el nuestro en la mañana de hoy. Hoy nos va a tocar hablar, como bien dice el tema, de comercialización. Y fijaros, es un tema súper importante. Muchas veces hablamos de la importancia de los intangibles, de la importancia de valorar los mismos, de hacer una auditoría, saber qué tenemos de valor en nuestras empresas como intangibles y esas ideas que muchas veces queremos bajarlas a tierra y explotarlas. Bueno, pues en todo ese camino, al final del camino aparece la comercialización, el poner el producto en el mercado, en venderlo. Y es importante porque al final todo ese camino que hacemos no tendría sentido si el producto no se compra, no se vende y por tanto no nos genera, digamos, ese beneficio que nos va a permitir seguir invirtiendo en tecnología, seguir invirtiendo en desarrollo e invirtiendo también en nuestros intangibles y en nuestra marca. Así que estoy muy contenta en el día de hoy de poder participar y dar la bienvenida a este foro de comercialización. Me gustaría sobre todo presentaros, porque va a ser nuestro director de orquesta, a Marcos Cabezón, que es el CEO y fundador de Space Startup. Es quien va a dirigir, como os decía, el director de orquesta de esta mesa en el día de hoy, y sin ninguna más premisa le voy a dejar a él que pase un poco, pues eso, a contarnos un poco el día de hoy, a dejarnos la agenda. Gracias. Bienvenido, Marcos. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos un poco a este foro que se engloba dentro del proyecto de Scale-Ups. Ya sabéis un poco el proyecto de la iniciativa que han tenido Pons IP, Fundación Pons y con la Comunidad de Madrid, un poco en lo que es el asesoramiento para el impulso del ecosistema emprendedor, ya sea desde un punto de vista jurídico, comercial o financiero, ¿no? Como decía Isabel, la parte más importante, la más bonita en muchas ocasiones, pero la más ingrata en las mayorías de las ocasiones, porque si no hay resultados, el trabajo comercial al final se valora por esos resultados, ¿no? Pero hasta conseguir esos resultados hay un proceso largo. Hoy vamos a hablar precisamente de la parte estratégica que hay que pivotar en función del feedback que vamos recibiendo del mercado. Lo importante que es adaptarnos a ese feedback para modificar nuestro producto, para modificar nuestro precio, para analizar la competencia. Vamos a hablar también de lo que es la tecnología aplicada a un proceso comercial, ya no solo sea para, digamos, el análisis de datos. Estamos ahora de moda con la inteligencia artificial y cómo utilizarla para nuestros procesos de mejora, sobre todo en el ámbito comercial. Vamos a hablar de tecnología aplicada también al recurso humano. Es importante el tener a nuestros equipos motivados, ofreciéndoles soluciones que les permita agilizar y optimizar su trabajo, o que les permita controlar también ese trabajo. Vamos a hablar también un poco de qué manera tenemos de proteger nuestros productos y nuestros servicios, porque al final esa protección también nos da un elemento diferenciador respecto a nuestra competencia, ¿no? Y vamos a hablar un poco también de las diferencias de estrategias de colaboración con los partners que hay en el mercado, ¿no? Dentro de lo que cabe, Space Startup es una empresa especializada en ese outsourcing comercial que os va a ayudar, en cierta manera, a poder aplicar sentido común a esas estrategias comerciales que los emprendedores nos presentan en los planes de negocio, pero que muchas veces se topan con una realidad de mercado, ¿no? Pues nosotros aplicamos ese sentido común de tienes un producto, un servicio muy bueno, pero el mercado te está diciendo esto y tienes que pivotar o tienes que cambiar. O directamente tienes que cerrar, porque en muchas ocasiones hay que darle esa sensación al cliente, ¿no? Tu proyecto o producto no sirve, no hay un mercado que lo acepte, y por lo tanto tienes que tomar esas decisiones drásticas. Esa es la información que el departamento comercial tiene que dar al cliente, ¿no? Tiene que dar a la compañía. Y en base a eso establecer luego las decisiones correspondientes. Como digo, un trabajo muy bonito porque estás ahí luchando por lanzar el proyecto, pero a veces también muy ingrato por la falta de resultados y muy motivador por la consecución de esos resultados, ¿no? Entonces yo ya más o menos me callo porque quien tiene que hablar aquí son los expertos en estas materias, y doy el primer paso a Manuel, que es nuestro compañero y director comercial en Space,
donde os va a hablar un poco también de estas, digamos, partnerships que son adecuados para, digamos, cualificar mejor los leads y sobre todo para tener un volumen o un mayor alcance a la hora de conseguir clientes, ¿no? Gracias. ¿Qué hay? Muy buenos días. Buenos días, yo soy Manuel López Cruzado, compañero de Marcos, director comercial en Space Startup. Y si tuviese que hacer un eslogan o poner un título a la acción que nosotros realizamos, es que ofrecemos servicios para todo el proceso de venta. Nosotros nos fundamos, fue una empresa fundada hace ya casi 9 años, en la que primero empezamos como inversores y nos dimos cuenta de que nos llegaban entidades de reciente creación con productos, con servicios magníficos, pero en los que no ponían ningún tipo, ponían todo su desarrollo, todo su esfuerzo en desarrollar productos. Además, nuestro core habitualmente son empresas con base tecnológica, ponían todo su esfuerzo en desarrollar los productos o los servicios, pero no ponían ningún esfuerzo ni ninguno de sus esfuerzos en vender ese producto. Cualquiera se cree con la capacidad de poder comercializar, pero esto no es así. Desde que nos levantamos, cuando abrimos los ojos, nos estamos vendiendo, nos vendemos a nuestras parejas, nos vendemos a nuestras familias, nos vendemos al que nos pone el café por la mañana en el bar, y no lo hacemos muy bien muchas veces. Cuanto más poder vender un producto o servicio. Existen en la actualidad herramientas modernas que nos hacen que podamos ser mucho más globales, que podamos, desde aquí de Madrid, poder alcanzar, poder comercializar nuestro producto o servicio en cualquier sitio del mundo. Pero al final la venta no deja de ser relacional. La venta no deja de tener unas estructuras, unos argumentos, una forma de realizar, sobre todo una forma de hacer consultiva, de venta en función a necesidades de clientes, y todo esto conlleva una serie de estructuras, una serie de pasos que hay que seguir, y que es lo que nosotros aportamos desde Space Startup. Nosotros abordamos todo el proceso de venta, desde ayudar a las entidades a crear su producto o servicio o a poner los pies en tierra, su producto o servicio en el mercado, a la consecución de leads, cierre de la venta, seguimiento. Es decir, ayudamos en todo el proceso de la venta. Como decía Marcos, para los que lo realizamos es tremendamente bonito. Yo en mi caso llevo realizando esta labor más de 38 años. Y me encanta mi profesión, pero en muchos momentos es una profesión que es muy dura, porque hay veces que el trabajo no se corresponde con los resultados. Al final, los departamentos comerciales somos números. Puedes realizar el mismo trabajo, si se obtienen números es maravilloso, si no se obtienen números el trabajo no es bueno, pero sobre todo lo que hay que centrarse, a pesar de todo esto, es en esa estructuración, en ese trabajo, porque al final yo tengo un lema que es que el trabajo siempre paga, y formando a personas para realizar venta de una manera profesional y realizando la labor de una manera organizada y de una manera estructurada, al final siempre se consiguen los resultados, pero sí que hay que dejar en manos de profesionales esta parte. Cuando se crean entidades, todo el mundo tiende a levantar rondas, todo el mundo que monta una empresa de reciente creación, todo el mundo quiere levantar rondas, todo el mundo quiere obtener financiación, ya sea a nivel público o a nivel privado, y la mejor financiación es la venta de tu producto o servicio. No hay mejor financiación. Además, si quieres que alguien invierta, tienes que mostrarle que tu producto es vendible para que pueda obtener un ROI, porque lo difícil no es invertir, lo difícil es hacer un exit que sea favorable para con la inversión que se ha realizado. Con lo que comentaba Isabel, que al final creas tu producto, al final viene la parte de comercialización. Yo diría que la parte de comercialización no es el final, sino que es el inicio. Voy a crear un producto, voy a crear una estructura de venta para que mi producto me pueda hacer alcanzar el éxito y pueda ser vendible. Y bueno, aquí desde Space Startup aportamos este know-how, esta intención, esta apuesta, el poner en valor la labor comercial, poner esa cordura en cuanto a la realización de acciones comerciales, y sobre todo el trabajo y la dedicación para poder hacer exitoso la venta del producto o servicio que alguien ha creado. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, ahora os presento a Francisco Sánchez, es el director comercial de Rubricae.
es un ejemplo de startup que ha ido creciendo y cómo dentro de la compañía han establecido una estrategia adecuada para cumplir esos objetivos, ¿no? Es muy importante la parte de pivotaje y analizar bien lo que hace tu competencia, lo que hace tu producto, cómo modificarlo y en base a eso ir pivotando para conseguir el resultado, ¿no? Yo creo que Rubricae además es un ejemplo claro de esa tipología de estrategia, ¿no? Francisco. Gracias, Marco. Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias a Pons por la invitación y en particular a Marcos Cabezón por invitarme hoy a poder contar un poco la experiencia, como bien dice, de Rubricae. Manuel, desde los 10 años vendiendo, porque he hecho un poco los cálculos de lo que dices, 38, es que empezaste pronto, ¿eh? 20, tengo 58. Fíjate, por eso digo, es que empezaste joven. Os voy a contar primero una pequeña cuña publicitaria de quién es Rubricae, ¿no? Para que luego entendáis también un poco el modelo de negocio que hemos implementado y que hemos puesto en marcha. Rubricae es una compañía española con tecnología propia, somos españolitos con boina, que queremos conquistar el mundo, como solemos decir, que nos dedicamos a dar servicios como notarios virtuales. Lo que hacemos son 3 tipos de soluciones, somos prestadores de servicio, en este caso gracias a la certificación por parte del Ministerio, de firma electrónica, que en más de una ocasión me imagino que habéis realizado, comunicaciones certificadas, es decir, la posibilidad de enviar SMS e email con la misma validez que tiene un burofax, y el último en el que nos hemos metido es en la parte del onboarding digital, estos nuevos procesos que empezamos a pasar con los bancos cuando vamos a pedir un crédito, donde primero hay que validar un DNI, ver que la persona es la que dice ser ese documento, hacer una prueba de vida y todo eso encapsularlo para poder darle, pues en este caso, un crédito. En los 5 años de vida que lleva la compañía ya hemos hecho más de 42 millones de operaciones, más de 8 millones de clientes, y dentro de lo que es el mundo de los prestadores de servicio, nosotros somos más pequeñitos que las grandes marcas que hay en el mercado, con lo cual hemos tenido que reorientarme. Yo llegué a la compañía hace 2 años y medio y descubrí que había 2 líneas de negocio, una del B2B y otra del B2C. La parte del B2C, que incluso teníamos aplicación móvil, en iOS y en Android, conllevaba mucho desgaste porque había que tener un soporte específico, eran microcompras para enviar un SMS o para enviar una firma, y una de las primeras determinaciones que tomamos es quitar esa línea y centrarnos solamente en el B2B. Claro, centrarse en el B2B también significa qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Los comerciales que teníamos en ese momento eran comerciales muy juniors y lo que teníamos que buscar era un tipo de comercial senior que además no venda, sino que sea una especie como de consultor. Porque como yo suelo decir, cuando vas a un cliente a contarle las cosas que hace Rubricae, tienes que crear la necesidad donde no cree incluso el cliente que la tenga. Tú vas a un cliente a contarle firma electrónica, puede firmar sus documentos, sus contratos laborales, y te dice, si eso ya lo hago, yo mando un correo electrónico, me lo bajan, me lo firman, me lo escanean y me lo suben. Y sí, pero es que no hay evidencias. Realmente lo que Rubricae aporta en todo este proceso es que ese documento es custodiado desde el momento que sube a nuestra plataforma y se envía a la persona que lo tiene que firmar, y una vez que lo firma y durante todo el proceso hacemos un cuaderno de bitácora, por decirlo de una manera, con sellos de tiempo de todo lo que ha ido ocurriendo. Eso, si hay un repudio, es decir, yo no he firmado este documento, el juzgado lo que nos pide a nosotros como prestador es tanto el documento firmado como las evidencias como tal. Las evidencias es lo que realmente tiene peso y eso es lo que te da validez de que ese documento, en ese caso un contrato, ha sido o no ha sido firmado. Entonces, teníamos que buscar un tipo de comercial, primero, pues que entendiese ese tipo de venta, ¿no? Y luego, además, donde los interlocutores varían según la compañía. O sea, puede ser que llegues a la compañía por un director comercial porque lo que quieres mucha atracción a la hora de firmar contratos, porque al final le repercute en sus objetivos, o el director general de la compañía, que tiene una visión de 360 grados, quiere hacer cosas nuevas y quiere implementar nuevos servicios. Y lo que fuimos buscando, bueno, y luego aparece el abogado, ¿vale? Aparece el responsable técnico, con lo cual la interlocución siempre en las cuentas es bastante complicado para hilar todo y dar el discurso apropiado a cada uno de ellos. Y ahí lo que hicimos fue buscar comerciales senior y verticalizarles. Tener un comercial para banca y seguros, un comercial para telco, y luego también descubrimos un nicho, que hay un comercial específico para lo que llamamos integradores, desarrolladores o software ya de esos verticales. Realmente, como nuestra solución, aunque se puede consumir en un entorno web, también está apificada, lo que había que buscar es qué puedo aportar a ese ERP, a ese CRM de un vertical, y en concreto últimamente hemos descubierto un nicho de mercado que son los trasteros.
hay software específico para la gestión de trasteros como para muchos verticales, ¿no? Y ahí nos estamos integrando con las empresas más punteras para darles también la solución de la firma, en este caso, y de la certificación. Y luego lo que hicimos con el equipo comercial también es hacer dos componentes, ¿no? Lo que llamamos para la consecución de los variables, poder tener criterios cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos desde el punto de vista de lo que es el objetivo que tenemos, un objetivo de empresa, hay que hacer un presupuesto determinado, y luego qué objetivo individual tiene cada uno de ellos, y que todo eso tenga un porcentaje y pondere de una manera determinada en su día a día. Y luego cualitativos, es decir, el responsable del vertical que tengo para banca y seguros, bueno, pues poner un objetivo de que en un trimestre tiene que haber realizado una serie de visitas. Sí que es cierto, y eso también, nosotros no somos una carrera de sprint. Nuestros comerciales tienen que tener también la paciencia de que somos una empresa que corremos un maratón. Los promedios de cierre de una venta de estas características, hablamos de 6 y 9 meses. Como digo yo, muchas veces es un parto, porque son tiempos muy dilatados. Primero, como os digo, porque hay gente que no cree que tenga la necesidad. 2, porque le tienes que convencer, porque además tienes que hablar con diferentes interlocutores durante todo el transcurso hasta que finalmente llega la parte técnica y te dicen, ya, pero es que yo tengo 14 cosas por delante. No, te venimos a ayudar, como además el desarrollo es nuestro, el soporte lo damos nosotros, les ayudamos también en eso. Y luego, otra cosa que además Marco decía, ¿cómo nos podemos diferenciar de la competencia? Nuestra competencia, como digo yo, juega en la Champions. Nosotros somos más modestitos, somos un equipito más pequeñito, pero yo siempre lo que he querido que el equipo, sobre todo de la parte de soporte, es que tengamos cercanía con el cliente, que tú hables siempre o con Alex o con Sofía, que al final no tengamos desvinculado ese servicio de nosotros, no esté en Dublín o esté en Marruecos, que al final la misma gente que incluso han desarrollado la aplicación sean los que te ayuden, sobre todo a la hora de la integración o a la hora de cualquier tipo de problema que pueda haber. Y eso es, yo creo, una de las cosas que nos ha caracterizado. Y otra importante, que lo pongo siempre en valor, es que al ser el desarrollo nuestro podemos parametrizar también de cara al cliente cómo quiere ese tipo de solución y adaptarnos a los servicios. Pues digo que eso es un poco lo que nosotros hacemos dentro de la compañía, y luego el perfil comercial que buscamos, como os digo, es un maratoniano. Tiene que ser consciente de que esto no es una venta rápida, ojalá, y que es una venta que nos puede llevar entre 3, 6 y 9 meses, sobre todo porque, claro, la firma digital o las soluciones de onboarding digital que tenemos que ir a tipos de empresa, y ya con esto concluyo, muy concretos. A mí, si me preguntaran qué tipo de empresa es el modelo que establecéis a la hora de contactar, sería una gran compañía, y entonces, claro, ya empezamos a cortar esa parte de la pirámide, y sobre todo un departamento, el Departamento de Recursos Humanos. Una gran compañía que tenga mucha contratación, porque tiene, imaginaos, muchos centros comerciales, muchos restaurantes, y que tiene muchísimas contrataciones durante el día y durante la semana, que le envían contratos a esos nuevos trabajadores que tienen que firmar porque esta misma tarde van a empezar a trabajar. Y luego hay un tipo de mercado que se nos ha abierto, que es todo el tema de las notificaciones por SMS y por email certificados. Insisto, con la misma validez que un burofax. Ahora todo esto, que es un servicio dramáticamente más económico que lo que ofrece Correos, está siendo uno de los servicios que estamos ahora implementando. Y ya nos digo la parte del onboarding, la parte del onboarding, que ahora con todos los fraudes, suplantaciones y demás, nos están también solicitando mucho ese tipo de solución, que es también donde estamos haciendo ahora el nicho. Pues muchas gracias. Gracias. Luego ya podréis preguntar lo que queráis, ¿vale? Porque además que es muy interesante. Has hablado de un tema importante, que es la capacidad de adaptación en función de lo que le va diciendo el mercado. Y ahora lo que vamos a hablar con Adrián es precisamente qué herramientas tecnológicas podemos utilizar para que esa adaptación, digamos, sea lo más eficiente posible, ¿no? Cómo recopilar el dato, gestionar el dato para nuestro proceso interno de mejora y sobre todo para que nuestros comerciales vayan, como quien dice, a tiro hecho, ¿no? En cierta manera. La cualificación del lead es lo más importante. Como decía Fran, en función del target del cliente al que vas a ir dirigido, te puede durar o te puede llevar entre 3, 6, 8 meses, ¿no? Y eso es muy complicado y necesitas tener un soporte tecnológico y el mejor soporte para que esas oportunidades no se pierdan en el tiempo y para que tu equipo lo tenga todo bien controlado. Y sobre todo una cuestión,
y es que tu director, en cierta manera, y como CEOs muchas veces, tengamos la información suficiente para valorar bien todo el trabajo que se ha realizado. El resultado es lo que esperamos, pero el resultado tarda en llegar y tenemos que determinar que el trabajo que se está realizando es el adecuado. Y la tecnología te da esa capacidad de información, ¿no? Os presento a Adrián Martínez, es CEO y fundador, ¿no?, de Cloud Framework, empresa tecnológica, ayuda a muchas compañías, sobre todo startups y pymes, en esos procesos de transformación digital. Muy bien. ¿Cómo estáis? Como os han presentado, soy un director de tecnología con una empresa de tecnología que no cree en la tecnología. Entonces, ¿cómo se come eso, no? Entonces, esto es muy importante porque experiencias comerciales para startups. Quiero que esto sea un poquito más interactivo, más que contaros el rollo de una empresa o lo que os puedo ofrecer mi compañía. Sobre todo, cuando he venido aquí, lo que más me ha motivado es que yo soy emprendedor. Llevo emprendiendo desde que tengo 19 años, que monté mi primera compañía. Llevo pagando nóminas desde los 19 años. Tengo 51. Y montar una startup, pues no es fácil, ¿no? Yo os preguntaría, de aquí de los que estáis, ¿quién está montando una startup o está en un proceso de una compañía que quiere crecer comercialmente? Y entiendo que vuestra preocupación es vender, ¿no? Entiendo y crecer en todo esto, ¿no? Pues lo que os puedo decir en base al grado de madurez, estuve ayer un poco recopilando mis notas y he participado en 18 compañías desde que tengo 19 años, de las cuales 9 siguen funcionando. En todas he montado la tecnología, he trabajado en grandes multinacionales, tanto pues, en Europa, América, Asia, tanto para grandes proyectos como para pequeños proyectos, ¿no? Y en esas 19 proyectos la tecnología quedó funcionando. Pero ¿por qué solo 9 hoy siguen estando en el mercado? Pues porque lograron encontrar el modelo comercial. Y ahí me quedo con algo que has comentado antes, y es que da igual el proyecto que tengáis. Yo llevo siendo inversor en proyectos que cuando me los presentan intento apoyarlos. Yo digo, para mí el emprendimiento es una pasión, más allá de ser empresario. Y lo que yo aprendí no hace mucho tiempo y descubrí que no sé vender. Soy un gran vendedor, que no es lo mismo que saber vender. A mí me pones en tú a tú, me contáis un problema y claro, os pongo 25 años de experiencia, de carreras, de qué funciona, de qué no funciona, y la gente dice, yo quiero trabajar contigo. Pero una empresa, un proyecto, una startup, no consiguen que el dueño o el fundador tenga ese tipo de capacidad, ¿no?, de transmitir algo que la gente pueda necesitar en el tú a tú, sino que es vuestra compañía la que tiene que lograr dar ese mensaje al mercado, el mercado entenderlo y querer comprarlo. Y os vais a encontrar en dos etapas diferentes, ¿no? Y en base a eso existe un montón de tecnología que muchas veces se utiliza de forma equivocada pensando que la tecnología resuelve los problemas. Y como soy un tecnólogo que no cree en la tecnología, os lo explico, ¿no? Podéis ser una startup que estáis en un momento en el que estáis buscando el market fit. ¿Qué significa esto? Que tenéis una idea, la habéis vendido vuestro producto a un círculo cercano, oye, parece que esto tiene sentido, me gustaría empezar a vender, ¿no? Y muchas veces como emprendedor que tienes la idea, buscas a alguien de fuera que te ayude a vender en sí, ¿no? Es una dificultad enorme. No os podéis imaginar la cantidad de compañías en los últimos 3 años que han dilapidado cientos de miles de euros en equipos comerciales que a los 9 meses han tenido que despedir directamente, porque lo intentas, o sea, tú tienes que lograr vender, pero el problema es que muchas veces estás en un momento de market fit que tú lo que necesitas es, pues, oye, exponerte, hablar con tus clientes, ver si lo que propones te lo compran, si no, volver a intentarlo, y eso no hay equipo comercial que lo pueda sostener, porque un equipo comercial funciona muy bien cuando ya tienes un producto bien organizado, bien estructurado, lo tienes bien testado y lo que quieres es crecer, ¿no? Tú has escrito una serie de productos que además luego hablaremos, pero es una demanda muy necesaria y creciente. Habéis pasado muchos años desarrollando y ya sabéis lo que queréis hacer. Pero claro, cuando estabas en un momento donde tienes la idea y vas penetrando a las compañías, estás en ese momento de market fit, ¿no? Entonces, eso implica un esfuerzo muy importante en darte a conocer, en rápidamente tener reuniones, en ver si la propuesta funciona y si no, ir pivotando, que es una tecnología orientada al marketing, ¿no? Y os hablaré de la tecnología, de la parte comercial en 3 etapas. Esa fase de market fit, que lo que necesitáis es velocidad y exposición, y que en un momento determinado, si tenéis una idea, lanzaros,
Y también os digo una cosa, si sois emprendedores y fundadores y no sois los directores comerciales, tenéis un problema enorme. La probabilidad de que vuestra empresa fracase es muy alta. Cuando sois el dueño o el ideólogo del producto y servicio, tienes una creencia en él y un conocimiento muy profundo, pero no tienes esa vocación hacia la parte de ventas, os lo digo, tenéis un problema muy gordo, a no ser que tengáis un socio que sea un obsesivo de las ventas. A mí me maravilla el equipo de Space Startup porque hablas con gente que si tienen que hacer 50 llamadas o 100 llamadas o hablar 4 veces o llamar. La venta es un tema de técnica, es repetición, es no descanso, es escuchar, es empatizar, es volver a intentarlo. Es que, claro, tú como director o como dueño, a la tercera llamada ya te has aburrido diciendo esto qué es. Y por eso no se vende. La venta es metodología. Y hay una parte de la parte de tecnología que tiene que ver con el tema de captación. Los webs, hoy tenéis un montón de cosas para poder llegar ahí fuera. Y en ese mercado en el que os tenéis que exponer, es una de las partes, ¿no? Luego, cuando tenéis un producto que ya está bastante definido, ahora sí queréis vender y necesitáis, ya no es un market fit, porque veis que habéis encontrado y queréis crecer. Y ahí es mucho más importante los procesos internos. ¿Cómo hacer que mi proyecto sea escalable? Oye, esto ya lo vendo. Voy a 10 clientes y logro una venta de 2, pero es que aquí somos 2 personas, nos manejamos con un Excel, correos electrónicos, tengo un Microsoft Office y con esto me gestiono. Y yo quiero poder multiplicar mi crecimiento por 10. ¿Cómo llevo ese conocimiento a un equipo de ventas en diferentes subsidiarias o en diferentes partes del mundo? Eso es crear un sistema, y aquí es donde aparece la palabra CRM. Y en el CRM vienen siempre lo de siempre. ¿Cuántos productos de CRM conoceréis? Pues a lo mejor os vienen a la cabeza 3 o 4 inmediatos, ¿no? Pensando que el problema es el software, el CRM. Y la problemática de la tecnología, y aquí sí meto un poco la parte de lo que es Cloud Framework, tenemos un ecosistema de cientos de aplicaciones inconexas, pero un montón de aplicaciones que son la releche, o sea, para hacer casi de lo que se os puede imaginar. Un CRM muy barato, un sistema para hacer facturas, un sistema para hacer envíos de email marketing, y al final te encuentras con un ecosistema que no está conectado. Y cuando quieres crear una visión global y poder tomar decisiones, necesitas interconectarlo. Y cuando eso llega, a no ser que tengas un genio dentro de la compañía, ahí llega el gran problema. No puedes escalar porque no tienes información. Cloud Framework, yo sobre todo que me he dedicado al tema de emprendimiento, hace ya muchos años nos dimos cuenta que estas compañías no se pueden permitir lo de los grandes sistemas, no se pueden permitir proyectos de 200, 300, 400.000 euros, pero no les es suficiente los productos SaaS pequeñitos que rápidamente, el otro día estaba hablando con el dueño de una empresa de jamones que tiene un problema, están creciendo, están facturando cerca de 1 millón de euros y me contaba, joder, Adrián, tengo un problema de facturación. Digo, pues se resuelve. No, pues es que llevo con esto y no logro enviar las facturas. Digo, pues se resuelve. No, pues que... Y yo le digo, mira, esto son 3-4 semanas, tienes que hacer esto, esto y esto, y cuesta esto. Ya, joder, Adrián, pero es que me he encontrado una persona que me va a meter un Holded conectado con un Zapier y que esto luego me va a llegar no sé qué y que luego me voy a conectar con esta herramienta y que eso va a funcionar. Entonces yo ya me paro para atrás y digo, suerte. Es lo único que te puedo decir. Porque al final alguien te vende un montón de productos, pero la dificultad es que no te tiene que vender los productos. Lo que te tiene que pensar es cuáles son los procesos que tú quieres automatizar. Cuál es el conocimiento, cómo puedes escalar, cómo haces que la persona no sea de la que tú dependas. Cuando tú tienes comerciales que todo su conocimiento está en su cabeza y no lo tienes dentro de un sistema, estás perdiendo una oportunidad. Y ahí es donde en Cloud Framework somos muy fuertes, en crear un sistema donde conectas todo lo que tengas que conectar, pero que el conocimiento esté ahí dentro. ¿Con qué objetivo? Que puedan crecer, ¿no? Y ahí es donde volvemos a lo mismo, eso es saber vender. O sea, una vez que ya tienes un market fit, tienes un producto y quieres escalar, lo que tú tienes que decirle que cuando alguien entra dentro de la empresa, tú llegas y este es tu roleplay. Así es como tienes que trabajar. Estos son tus mensajes. Este es el tipo de envíos, ese es el tipo de llamadas. Lo grabas todo, lo centralizas todo, aprendes y esto lo generas un paquete para luego crear subsidiarias en las partes del mundo que quieras crecer. Y crear todo eso llega, no sé por qué a quien le he oído aquí, estoy del CRM, tengo un problema con el CRM, llevo 1 año o 2 años, ¿no? Pues muchas veces es porque no se dan cuenta que la tecnología no es lo importante o que trabajan con gente que son tecnólogos que les importa un pepino el negocio, muchas veces, es la verdad, porque les apasiona la tecnología, pero la tecnología no es lo importante, lo que importa es, vamos a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres sistematizar? Y ahí es donde tiene que venir lo que es la dirección para ir progresivamente, ir metiendo todo en un sistema. Y luego termino con el tema de la inteligencia artificial aplicado a lo que son vuestros procesos. La inteligencia artificial hoy está ayudando muchísimo, parece que es magia. Yo ya en mi día a día tengo mi ventanita, tengo 3 monitores,
Y tengo un monitor que solo es de inteligencia artificial, que lo único que hago es le miro y ya le pregunto. Hoy la inteligencia artificial se está convirtiendo como una especie de perfil, un empleado virtual, que si lo sabes entrenar te puede ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Nosotros lo que decimos a los clientes es, si quieres crecer necesitas un sistema. Para crear un sistema lo puedes hacer en un Excel, ojo. O sea, no hace falta que te vayas. Pero muchas veces la complejidad implica que tienes una tecnología que tienes que interconectar sistemas más complejos. 2, de cara a si tenéis productos tecnológicos, hay una cosa cada vez más importante que tiene que ver para poder vender en empresas grandes. Certificaciones de seguridad y privacidad. Cualquier tecnología que vayáis a crear, en la parte comercial sobre todo, tener cuidado con ello. Si mañana queréis ser invertidos o ser comprados, aseguraros de que vuestra tecnología es compliance, podéis cumplir con la ISO 27, ese tipo de cosas la gente lo obvia y cuando quieren vender a empresas grandes, luego no entran, porque tienen una pregunta directamente de la gente de compliance, es ¿que tu producto está certificado? No. Siguiente, ya no vendes más, ¿no? Y eso nadie te lo cuenta. Cuando vas a ir por ahí a que alguien te implante tecnología, no te dicen que si no desde el principio no cumples una serie de reglas, pues que no vas a poder llegar a otro tipo de entornos, ¿no? Y luego la inteligencia artificial tenéis que verla como gente de verdad, como una verdadera oportunidad, que son empleados que tú vas creando agentes que son empleados, en el que o se lo dices a una persona o se lo dices a una máquina que puede actuar como 100 personas. Y que además no tienes que formar a 100 individualmente, sino que formar a una puede hacer un montón de cosas por ti. Pero a esta máquina solo se la puede enseñar si tenéis los sistemas organizados, la información estructurada, los productos tipificados, la entrada de clientes. Estaba con Manuel con un cliente que están creciendo y que tienen sistemas de bases de datos en 4 sistemas. Y decía yo, es que no sé cómo poder crecer con ellos. Porque claro, aquí me entran clientes y yo no tengo visibilidad y para ellos es el gran paradigma. Pero le preguntas, vale, pero ¿tú quieres resolver esto? Lo quiero resolver porque lo necesito. Y tú le dices, ¿tú contratarías a una persona? ¿Una persona que te viniera aquí a trabajar para que te ayudara a hacer esto? La respuesta que me dan es, sin duda, claro que sí. Ya, pero el problema de una persona es que tiene que saber de muchas cosas, ¿no? Porque cuando hablamos de tecnología, sistemas, escalabilidad, seguridad, marketing, un montón... O sea, te das cuenta que al final necesitas 3 o 4 personas, ¿no? Y tú le dices, oye, ¿y si por una persona virtual le pagarías en la mitad de un salario, una persona media jornada, tú estarías dispuesto a que trabaje contigo y te resuelva todo esto? La respuesta que me suelen decir es, sí, estoy dispuesto. Bueno, pues eso es Cloud Framework. Cloud Framework lo que hacemos es intentar hacer de una forma asequible a las empresas, no solo tener un equipo multidisciplinar, sino toda una serie de sistemas y tecnología donde cuando tengáis una necesidad, ya no solo de funcionalidades, es, oye Adrián, es que yo necesito que mi aplicación que tengo ahí o mi formulario que tengo allá, cuando llega la información, yo tengo que procedimentar, conectarlo con un sistema para poder validar que es una persona que con un KYC, que quién es, si tiene vida, quiero dar un seguro, pero luego tengo que conectarme con el sistema de seguros y te explican un proceso. Y lo único que le tienes que contestar es que si tienes una tecnología suficientemente buena como para hacer eso fácil y rápido, no nos podemos permitir proyectos de 8 meses, 10 meses, 1 año y las cosas sin funcionar. Los proyectos tienen que ir de una forma mucho más ágil. Es cuando creo que empezaréis a utilizar la tecnología de una forma adecuada, ¿no? Entonces, ver a la tecnología como un empleado virtual, donde si lo tenéis todo organizado y todo empieza un poco por la estrategia, realmente podréis escalar, ¿no? Pero lo importante es saber vender y conseguir ese market fit, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que quería compartir con vosotros y deciros que esas 8 compañías, 9 compañías que hoy siguen viviendo desde que las ayudé a fundar, los dueños tenían una característica muy importante. Eran unos obsesos de las ventas, unos obsesos de la experiencia del cliente. Cuando lográis vivir en vuestro proyecto, levantaros con eso en la cabeza, tenéis una mayor probabilidad de que vuestra empresa tenga éxito. Luego la tecnología ya veremos, hay mucha tecnología, que no es lo importante. Lo importante es pensar en que tenéis que montar un sistema y que tiene que ser escalable. Así que es lo que puedo compartir con vosotros. Gracias. Gracias, Adrián. Bueno, ha dicho una cosa muy importante y es que cuando te sientas delante de un cliente lo importante no es venderle tu producto, es escucharle el problema que tiene y en función de ese problema darle una solución. Ya puede ser con tu producto, con tu servicio o con tu experiencia, ¿no? Que es la manera también de fidelizar a ese cliente. Y cuando ese problema te viene impuesto por normativa, muchas veces pues salen proyectos como el siguiente, con Jaime Gonzalo, el CEO de Saltra,
en donde la tecnología está aplicada a la resolución de esas normativas que muchas veces nos cuesta tiempo y dinero y no tenemos ni tiempo ni dinero para buscar esas soluciones. Y ahí sale un poco el proyecto de Saltra. Buenos días, mi nombre es Jaime Gonzalo, soy uno de los cofundadores de Saltra. Os voy a contar un poquito la historia de la compañía, las dificultades y vicisitudes que hemos sufrido, porque la compañía la fundamos en 2018 y, como todos recordáis, en el 2020 nos metieron a casa. A nosotros nos vino bien. De una dificultad a nivel nacional, pues nos dio tiempo para pensar en todo lo que estábamos haciendo mal, porque estábamos haciendo muchísimas cosas mal, y darle la vuelta de tuerca para en 2022 salir de otra manera. Os cuento. Saltra nace para cubrir una necesidad que detectamos, un problema que tienen muchísimas empresas, que es la rotación de trabajadores. Dar el alta en seguridad social a un trabajador, pero ojo, sobre todo cuando nuestra asesoría, porque casi todas las empresas tienen una asesoría, muy pocas porcentualmente tienen un equipo de recursos humanos propio para hacerlo, tienes que dar un alta. El único requisito imprescindible para que un trabajador pueda trabajar y entre a trabajar en condiciones legales es que su alta en seguridad social esté cursada. Entonces, bueno, ninguno de los fundadores teníamos conocimiento técnico para programar, tuvimos que buscar una empresa. Conocimiento del problema y conocimiento del mundo laboral sí que lo teníamos y nos lanzamos. Hicimos la aplicación. Como apuntaba por aquí, yo creo que Adrián, los amigos, esto es la leche, esto está genial. Vamos a montar un equipo comercial, decía Fran. Bien, vale. Primer cacharrazo, primera desilusión, porque nosotros centramos la vista en todas aquellas empresas que necesitaban hacer un alta fuera de horario. Hostelería, 400.000 empresas, tenemos un nicho impresionante. Agricultura, en las campañas, 300.000. Vamos a las empresas. Con otros sectores servicios, casi 1 millón, decíamos. Tenemos 1 millón de empresas de público objetivo. Montamos un equipo comercial. ¿Vale? Llegamos a las... pues sí, pues esto me ocurre. Muy bien. Pero, como tiene un componente legal y el pero, anula todo lo anterior, nuestra aplicación opera, nuestra plataforma, con certificados digitales. El certificado digital de autorizado red no lo tiene la empresa, lo tiene su asesoría. Y ahora vete a la asesoría. Tuvimos que despedir al equipo comercial, porque nos encontramos otra gran dificultad. Y aquí Fran apuntaba en el tema de la formación. Si yo soy un buen comercial y voy a utilizar 2 nombres de refrescos, yo te puedo vender Pepsi o te puedo vender Coca-Cola. ¿Vale? Pero, puedo decir, pues mira, ¿cómo se vende? Por una promoción. Voy con 5 cajas de Pepsi y te regalo 3. Y la Coca-Cola te regala 1, pues venga, pues vamos a poner la Pepsi, que son productos similares. Nosotros no se vende por precio, no se vende por promoción. Es un producto que tiene un componente legal y que si te equivocas al hacer una gestión en el ámbito legal contra Seguridad Social o contra el SEPE, le estás generando un problema mayor que el que tenía el cliente. ¿Qué ocurre ahí? Llega el comercial y se sienta delante de una persona cualificada que de lo que estás hablando sabe muchísimo más que él. Llegó el COVID. Dijimos, esto lo hemos hecho mal, nos hemos gastado una pasta gansa en un equipo comercial que no sirve. Yo no soy vendedor, pero creo mucho en el producto y creo que soluciona un problema real que tienen muchísimas empresas y muchas asesorías. Yo vendo más que mis comerciales, haciendo menos llamadas, pero porque yo tengo conocimiento en el ámbito laboral. Yo me he dedicado muchos años a eso. Dentro del ámbito laboral, ahora mismo hay carencia de profesionales. Nadie lo quiere. Es el patito feo de todo el mundo que trabaja en este mundo, le gusta más, no gustándole mucho la parte fiscal.
que es mucho más sencilla. En el ámbito laboral tenemos diariamente, lo veréis ahora, que están negociando el aprobar la reducción de jornada laboral, el fichaje de trabajadores obligatorio, que es un producto que hemos incorporado ahora y que os contaré. Y dices, vale, necesito gente cualificada. No la hay. Tuvimos que cambiar la estrategia. Decimos, tenemos que llegar a completar el ciclo administrativo de contratación con un trabajador. Nos conectamos también con el SEPE. Cambiamos nuestro target. Ahora nuestro target son las asesorías. Vamos a las asesorías. Pero ahora, y vuelvo a apuntar a Adrián, te encuentras con otra cuestión. ¿Qué medidas de seguridad me ofreces tú para alojar un certificado electrónico? Nosotros perdimos grandes clientes por no tener la certificación, la 27001. Y es así. Y alguna gran compañía se nos fue por eso. Claro. Venga, pues hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos en cualificarse con un sello. Vale. Nos encontramos otro problema adicional. Los software que ya están utilizando las compañías. ¿Vamos a sustituir el software o le vamos a ofrecer un software que complemente al que ya tienen y que les ahorre tiempo, que les mejore productividad y que les dé más seguridad para hacerlo? Pues es importantísimo que tengamos un software que pueda conectarse. Y ahí es donde definimos ya la estrategia. Saltra, nos ponemos en medio, es decir, tienes un ERP de nóminas, con tu ERP de nóminas puedes lanzar a Saltra. Tienes un portal de recursos humanos, tu portal de recursos humanos se puede conectar a Saltra. Porque tú puedes tener un producto muy bueno, pero si no tienes capacidad de conexión con la tecnología que ya están utilizando las asesorías, no, como cualquier empresa, no vas a vender. Y en esas nos hallamos. Y una vez que estás dentro, aparecen productos complementarios. Viene una obligación legal nueva, que es el registro horario de trabajadores. Yo quiero recordar que podemos tener del orden de entre 400 y 500 despachos, que son clientes, pero de esos 500 despachos cuelgan casi 8.000 empresas. Tenemos una venta cruzada facilísima. Tenéis que pensar también en qué producto complementario vais a poder desarrollar para hacer una venta cruzada. Y aunque nuestro negocio no es el B2C, ahora entra que están entrando las asesorías, entran las empresas. No sé cuándo va a estar aprobado, porque el 6 de mayo, creo recordar, se aprobó en Consejo de Ministros el registro horario, que va junto con la reducción de jornada y junto con la ley de desconexión digital. Y la idea que tienen, si convencen a Junts, es que el 1 de julio sea obligatorio y den un periodo de carencia de 6 meses para el 1 de enero empezar con ello. Van a entrar los trabajadores. Se nos va a abrir la puerta del B2C. Porque cuando tú nosotros tenemos casi 200.000 trabajadores dentro. Cuando te entren 200.000 trabajadores ahí, pues dices, voy a venderle algo. Porque es que voy a venderle algo. Y estamos en ello, pues ¿qué vamos a venderle? Pues mira, pues que el trabajador, pues por 5 euritos al año, por ejemplo, pues mira, va a tener acceso a sacarse su vida laboral. Va a poder subir su certificado. Se va a poder sacar un duplicado de la declaración de la renta. Pivotar en el mercado. Hemos pivotado a base de leches, dicho así de claro. Pero sobre todo hay que escuchar al cliente. Y la diferenciación que estamos buscando, la fidelización de clientes, precisamente lo que se ha apuntado aquí, es el soporte. Tú puedes generar un chatbot para hablar con inteligencia artificial con tus clientes, pero tienes que saber discriminar muy bien qué tipo de conversación estás teniendo. Porque no es lo mismo que llegues y te digan, necesito presupuesto de tu producto. Alguien con quien no has hablado nunca, que con cualquiera de vosotros que ya es el cliente, que va a saber que está hablando con una máquina. Bajo mi punto de vista, hay un error que están cometiendo muchas compañías. Esto es España, a nosotros nos gusta hablar, y es que se estén suprimiendo los soportes telefónicos. Porque sí, es una realidad, que el 90% de los casos vas a poder resolverlos a través de
Un chatbot, si lo entrenas bien, que es que esa es otra cosa, que la inteligencia artificial hay que entrenarla bien y saber lo que está diciendo. Pero ese 10% de casos que no resuelves, siempre tiene que haber una persona dispuesta a coger el teléfono. Cuando veníamos para la foto, paraba ahí, es una llamada que me ha entrado un cliente, dame un minuto, te derivo a alguien, y les gusta hablar muchas veces. Tú no puedes llegar y tener una empresa que al cliente, los 10 primeros clientes que los conoces de una trayectoria de años y cuando estás aquí te han ayudado, porque es muy importante, los clientes te ayudan a mejorar el producto. Y a mí, clientes me han abierto puertas. Nosotros hemos puesto ahora, nos conectamos con Seguridad Social. En las empresas de construcción, recurrentemente les piden sus empresas a las asesorías: mándame mi certificado de estar al corriente con Hacienda y con Seguridad Social. Oje, pierden una cantidad de tiempo ingente el día 1 de cada mes en mandar certificaciones. Dijo un cliente: Jaime, ¿por qué no intentáis esto automatizarlo? Pues lo hemos automatizado. Lo hemos automatizado. Solamente por esa sugerencia de un cliente, a mí me han entrado 25 o 30 despachos, aunque no lo utilicen para nada más, por una sugerencia de un cliente. Y ojo, y aquí cuidado, si hacéis software y hacéis a medida, hay una cosa que está bastante fea y que yo os recomiendo que no hagáis nunca. Las grandes corporaciones lo hacen: quiero un módulo a medida porque me hace falta esto. Vale. Y ahora te hace el módulo a medida a ti y te dice: pasa por caja. Y luego llegáis cualquiera de vosotros y necesitáis el mismo módulo y te dice: pasa por caja. Cuando un cliente os haga una sugerencia que va a mejorar vuestro producto, aunque le dediquéis un mes con 3 o 4 programadores, no se lo cobréis. Porque el cliente lo va a ver, va a estar molesto contigo, pero sobre todo, porque hay que ser honesto con el cliente, te ha ayudado a mejorar tu producto. Y dicho esto, pues espero que os haya servido de ayuda en nuestra experiencia. Apuntaros una cosa más. El tema de los partners es bastante importante. Nosotros recientemente nos hemos homologado como partner de SAGE, y cuando tu producto ha pasado el filtro de una gran compañía, te puede abrir las puertas de otras compañías. Sellos que decíamos, 27001, un sello de un partner importante, te va a hacer, sea Fran, sea Manuel, te va a abrir la puerta, y que el proceso que en muchos casos, cuando tienes un cliente grande, se te va a 3, 4, 5, 6 meses, lo puedas hacer en 1. A mí me han cerrado la puerta en las narices por no tener la 27001. Y era una venta pues que en aquel momento me hubiera supuesto la mitad de mi volumen de negocio. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias Marcos, muchas gracias Fundación Pons. Gracias, Jaime. Importante lo que ha dicho, y eso es lo que defendemos. Es más importante casi la fidelización del cliente que el captar un nuevo cliente. Y esa fidelización, como decía Jaime, te puede dar crecer en tu producto, crecer en tu modelo y generar más ingresos, ¿no? Pero todo eso al final deriva en una modificación del producto que tienes que proteger, porque ese elemento diferenciador es lo importante a la hora de establecer esas estrategias comerciales, ¿no? Y ya doy paso a Isabel, ya la conocéis todos, para que nos hable precisamente de cómo proteger esa parte del producto para que la competencia, en cierta manera, no nos copie y sea más, digamos, efectiva nuestra estrategia comercial, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Bueno, pues aquí estoy de nuevo y, como bien hemos dicho desde el principio, estamos hablando de comercializar, de vender. Y en este caso, digamos que mi misión no imposible, si el objetivo es comercializar y vender, mi misión no imposible del día de hoy es básicamente explicaros cómo la propiedad industrial, cómo la protección de esos intangibles, de los que hemos hablado también al inicio y que has mencionado tú también, Marcos, nos puede ayudar a vender mejor nuestro producto y de qué manera. Por tanto, mi intervención va a tener como 2 partes. Una primera parte que os voy a explicar efectivamente cómo puede ayudarnos, y por otro lado os voy a presentar el programa Scale Up, un poco para que sepáis qué servicios gratuitos podemos ofreceros para ayudaros a escalar en vuestro negocio. Como os digo, es un proyecto que
que funcionamos como entidad de enlace de la Comunidad de Madrid, está financiado por ellos y, por tanto, todos los servicios que ofrecemos son gratuitos y están a vuestra disposición. Luego los explicamos un poco más en detalle. Entonces, fijaros, muchas de las cosas que vamos a hacer referencia ahora se han dicho ya incluso en esta mesa y seguramente se tocarán más en el debate. Hemos dicho, cuando tenemos un producto en el mercado que queremos venderlo, básicamente ese producto le vamos a poner el nombre de una marca para poder comercializarlo, para que llegue y crear esa relación, ese canal de comunicación entre nosotros y los clientes, ¿no? Los potenciales clientes que van a querer ese mercado. Y esa, por ejemplo, y esa misma marca va a ayudar, otra cosa que hemos mencionado, a fidelizar a ese cliente. ¿Por qué? Porque invertir en ese intangible como puede ser la marca va a hacer de alguna manera que el cliente nos escoja frente a otros competidores que están en el mercado, ¿no? O hablábamos, por ejemplo, también de todos esos temas técnicos. La protección de ese tema técnico a través de una patente, de un modelo de utilidad. Si vemos que no puede ser ahí porque es un software, en algunos casos no siempre puede ser protegible como patente, pues a través del secreto industrial. Es decir, esa protección nos va a ayudar a poder sentarnos con inversores también, a poder sentarnos con esos partners que decimos para crear alianzas y seguir escalando y a poder hablar abiertamente, digamos, de nuestra tecnología porque sabemos que la tenemos protegida a través de esa propiedad industrial o intelectual. Fijaros, si pensamos según el índice de SPUR ahora mismo, el 90% del valor de las empresas son intangibles. Si pensamos en empresas como Google, Amazon, Microsoft, los elementos tangibles que se tenían antes, por ejemplo, como podía ser, no sé, un ejemplo típico, la General Motors, que era todo tangible, se ha convertido en que el 90% son intangibles. Por tanto, primero tenemos que saber qué valor tenemos en la empresa, qué conocimiento tenemos en la empresa, cuál de ese conocimiento puede ser protegible y por qué medios o por qué categorías para poder enfrentarnos al mercado de una forma tranquila y protegidos. Es decir, no hay ningún problema, puedo sentarme porque sé que todos los activos intangibles que tengo están protegidos y por tanto me voy a poder defender. Cuando hablamos de estos intangibles, nos referimos efectivamente a las marcas, nos referimos a las patentes, a los modelos de utilidad, nos referimos también a los diseños, que a veces los tenemos olvidados, pero efectivamente esa forma específica de un producto o de un servicio atrae también al consumidor y nos coloca en el mercado y muchas veces a esos vecinos, como pueden ser los secretos industriales y todos esos protocolos también relacionados con la protección de datos y temas aledaños. Nos referimos de alguna forma a todos esos intangibles. Estos, a su vez, nos ayudan también a tener credibilidad en el mercado y tener credibilidad cuando buscamos financiación. Cuando nos sentamos con un business angel o con alguien que nos va a ayudar o estamos en una ronda de financiación, lógicamente les va a interesar saber que nuestra propiedad industrial la tenemos protegida. ¿Por qué? Porque da credibilidad al negocio, da credibilidad a nuestro proyecto y a su vez permite de alguna forma que esa persona que va a invertir o esa empresa que va a invertir para que nosotros podamos crecer va a saber que vamos en serio y que tenemos una estrategia de mercado. Es decir, ese plan de negocio, ese plan de explotación, ese plan de comercialización vinculado de alguna forma o de una forma, digamos, casi por encima de que todos esos activos intangibles que nos hacen y que nos dan ese elemento diferenciador que hemos hablado también antes y que nos distingue de la competencia van a estar protegidos. Estamos protegidos y por ese derecho, digamos, de exclusividad que nos otorga esa protección, a su vez vamos a permitir o nos va a permitir defendernos frente a esos terceros que en un momento determinado van a querer, digamos, aprovecharse, van a querer ser unos free riders, van a querer un poco beneficiarse de ese esfuerzo que hemos venido haciendo. Por tanto, fijaros, para comercializar esa marca que es el canal de comunicación con el cliente, invertir en esa reputación de la misma, invertir en esa fidelización de la cliente, porque al final es el que transmite el mensaje del valor de esa diferenciación que lleva consigo esa comunicación con el cliente. Entonces, que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo os podemos ayudar desde el programa Scale Up? Pues fijaros,
Este programa sabéis que es continuación de otros 2 anteriores, con lo cual cada uno de ellos hemos venido ampliando los servicios, haciendo esa escucha activa que decíamos antes del cliente, de cuáles son esas necesidades, de qué problemas podemos solventar. Pues dentro de Skylab lo que hemos hecho efectivamente es tomar la experiencia de programas anteriores y, lógicamente, mejorarlos en aquellos aspectos que sabemos que os vienen bien y que os podemos ayudar, como os decimos, de forma gratuita. Básicamente tiene 3 pilares fundamentales: el Skylab Advisory, el Academy y los Events. El Skylab Advisory lo que damos es una consultoría absolutamente gratuita, consultoría que va desde cualquier cuestión de propiedad industrial, transferencia de tecnología en un sentido amplio, desde marcas a software, a secretos industriales, protección de datos, es decir, cualquier cosa que vuestro negocio necesite para escalar, para ayudaros en temas de propiedad industrial e intelectual, ahí estamos para poder ayudaros. Ofrecemos también un informe gratuito de intangibles. Decíamos, tenemos que valorar qué conocimiento tenemos en la empresa y qué tenemos protegido. Bueno, pues os ofrecemos un informe gratuito que os va a permitir saber cuál es ese punto de partida en el que estáis, con una serie de sugerencias que os van a permitir un poco analizar lo que os estamos diciendo para ver si os encaja, porque el que conoce mejor vuestro negocio, lógicamente, sois vosotros. Pero vais a tener unos pequeños tips que os van a ayudar de alguna forma a hacer una reflexión para poder valorar esos activos, qué prioridades queréis darles para luego poder proteger o poder seguir creciendo en ese sentido. Os ofrecemos también hojas de ruta en financiación. ¿Qué startup que quiere crecer, qué pyme, qué emprendedor que quiere crecer no quiere o no busca financiación? Pues yo creo que todos, ¿no? Bueno, pues ponemos a disposición expertos que con una serie de datos que vosotros le vais a proporcionar, nuevamente los que conocéis vuestra empresa sois vosotros, y os va a permitir hacer una hoja de ruta sobre a qué financiación, tanto pública como privada, podéis acceder. También, lógicamente, muy útil cuando buscamos financiación, porque a veces se pierde mucho tiempo aplicando aquí, allí, allá, y lo que hay que tener, lógicamente, nuevamente es una estrategia, como en todo, que nos permita acceder, saber qué tipo de startup, qué tipo de pyme somos, qué tipo de emprendedor somos y dónde podemos enfocar el esfuerzo para conseguir realmente y que esa financiación no solamente sea pedirla, sino que sea una realidad, ¿no? Que la tengamos en la mano. Y ofrecemos también unos informes de comercialización a través de nuestro socio en Space Startup, en el que, bueno, pues no insisto más porque lo habéis visto en este foro, lo que nos va a ayudar es a crecer y a poner nuestro producto en el mercado. Que esa idea que se tiene y que lleva ese camino, esa comercialización, o como decías muy bien antes, no, la comercialización no está al final, está al principio, queremos vender y a partir de ahí ahora vamos a partir, bueno, pues ahí están ellos ofreciéndoos también un informe que os puede ayudar con vuestro caso concreto y específico, con la peculiaridad o la personalidad de vuestras empresas, a comercializar mejor vuestro producto. Eso es de la parte de Scale Advisory. Luego tenemos la parte de Scale Academy, que como os podéis imaginar, lo que ponemos a vuestra disposición son talleres, cursos online, algunos presenciales, algunos con carácter mixto, que luego os contaré dónde lo podéis encontrar y en qué página, en la página web. Y lo que va a hacer es poner a vuestra disposición cursos que os pueden ser de utilidad para seguir escalando el negocio, para seguir aprendiendo cosas que podáis necesitar y que decíais, pues esto no sé mucho y me gustaría conocer un poco más. Bueno, pues ofrecemos esa serie de cursos durante todo el tiempo que dure el programa, que son gratuitos, solamente tenéis que inscribiros y a partir de ahí pues empezar a trabajar en muchos casos con vuestro propio tiempo, porque evidentemente a veces los emprendedores pues sois hombres y mujeres orquestas, es difícil buscar tiempo para todo, las prioridades se hacen difícil y entonces bueno, pues el poder ponerlo un poco que esté a vuestras necesidades pues resulta más cómodo. Y luego tenemos Scale Events, que como os podéis imaginar, este tipo de mesa redonda sería un buen ejemplo de ello, es decir, hacemos distintos eventos que pueda servir de alguna forma para aprender más en el ecosistema y también para poner en común distintos agentes del ecosistema que permita también enriquecernos, crecer, aprender y poder seguir escalando nuestro negocio. Todos estos servicios que están a vuestra disposición son gratuitos. Lógicamente, como contamos con el apoyo de la Comunidad de Madrid, tiene que estar vinculado dentro o empresas vinculadas con la Comunidad de Madrid y, como os decía, están a vuestra disposición. ¿Dónde?
pues lo tenéis aquí, es www.scaleup.ponsipe.com. En esta página web podéis acceder a todos los servicios. Tenéis aquí también un QR que en un momento determinado, bueno, lo podéis buscar y os accede directamente a la página. Termino esta intervención solamente invitaros, por favor, a que entréis, a que aprovechéis los servicios, porque están ahí para ayudaros a escalar con una plantel de profesionales muy avezados en la materia, como veréis y veremos después en esa mesa de debate, y lo que estamos aquí es para ayudaros a que crezcáis, a que escaléis vuestro negocio y a que sea todo un éxito. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Bueno, se trata ahora un poco de, en función de todo lo que habéis visto, aquí tenéis a todos los ponentes, si tenéis algún tipo de pregunta, cuestión que queráis plantear, pues abrimos un poco la ronda de preguntas. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Sí, que decía que aun no siendo persona jurídica, sino persona física, pero con proyectos y patentes y modelos de utilidad registrados y por registrar, puedo ser beneficiario de estos servicios. Sí, claro. Sí, la pregunta veo que es dirigida a mí, te cojo la palabra. Efectivamente, es decir, estamos a disposición de tanto emprendedores, que pueden ser personas físicas jurídicas, pymes, startups. El único requisito es que estén dentro de la Comunidad de Madrid o haya una vinculación fuerte con la Comunidad de Madrid. Pero en cualquiera de los casos, no importa en qué grado, digamos, de madurez del proyecto estéis, os podéis poner en contacto con nosotros y nosotros los servicios y las consultas que tengáis son todas bienvenidas. Bueno, yo un poco por aprovechar que tenemos aquí a estos ponentes, creo que os hemos dado una visión de, a la hora de establecer una estrategia comercial, los pros y los contras que nos podemos encontrar, las herramientas que podemos utilizar para mejorar esos procesos, ¿no? Pero a mí hay una cuestión importante que es, al final, analizar también qué hace nuestra competencia, ¿no? Y ahí a lo mejor, Frank, que tú has hablado un poco de sois los pequeños, tenéis competidores muy grandes. ¿Cómo os diferenciáis y qué estrategia lleváis a cabo a la hora de acometer un proceso comercial? Y sobre todo, ¿cuánto os cuesta y cuánto tiempo os cuesta llegar a ese perfil de cliente, ¿no? Bueno, llegar a ese perfil de cliente es complicado por lo que decía en la intervención, ¿no? Porque muchas veces no tienes un rol muy claro y establecido, porque a lo mejor la necesidad, como os decía, lo tiene el director comercial de esa compañía y tú vienes a ayudarle, a evangelizarle, a hacerle el retorno de la inversión, el famoso ROI, es decirle, tú ahora mismo para firmar un contrato, imaginaros una comercializadora de energía. ¿Cuánto tardas? Pues tengo que mandar el contrato, me lo firman, o una empresa de una inmobiliaria para el tema de los alquileres, ¿no? Y eso es un tema que resolvíamos nosotros, en concreto con la empresa Alquiler Seguros. Ellos, para firmar un contrato de arrendamiento, y el perfil era un chico joven que en el mes de junio, julio, llega a una gran ciudad buscando un piso porque viene a estudiar una carrera, veía el piso y lo señalizaba en el sentido de me lo quiero quedar. Tenían que enviar la documentación por correo electrónico o incluso por correo postal a los padres que vivían en Zamora, en Logroño, en León. Tardaron una semana en firmar esos documentos. Documentos que llegaban y que en muchos de los casos no estaban firmados en todas las hojas, con lo cual tenían que mandar un mensajero. Imaginaros el coste de dinero solamente en el envío, ¿no? Y nosotros les vinimos a dar una solución que es tan sencilla como esa señalización en las mismas oficinas de Alquiler Seguros. Envíe un correo electrónico, llamas al padre o la madre, mira papá, abre el correo electrónico, ves una URL, hazle clic, léete el contrato, fírmame, y en 5 minutos estaba ese piso ya cerrado y señalizado. Coste importante para la empresa y coste importante de tiempo también para este chico y para la familia. Entonces nosotros ahí hacemos mucho ese tema del ROI, pero claro, hay que identificar dentro de la compañía cuál es la persona. Con respecto a la competencia, y luego ha dicho Adrián, nosotros tenemos que tener todos los sellos habidos y por haber. La ISO, la 9001, la 14, la 27 y ahora también el reglamento DORA, Dora la exploradora, como digo yo, ¿no? Dora la exploradora, lo que viene a una empresa como nosotros a decir es, tenéis que estar alineados con este nuevo reglamento europeo porque tiene multas millonarias, hasta del 5% de la facturación global que tengas, tienes que ser estar preparado para la resiliencia, para el ciberataque, y hemos tenido que pasar primero auditorías directas con las empresas de corte financiero con las que trabajamos, con los bancos y financieras, e incluso hacer una propia nosotros. Esto es un dinero y un tiempo de recursos.
donde al final la parte técnica, en mi caso, ha tenido que parar el roadmap para poder contestar a 900 preguntas que gracias a tener la 27001 nos han quitado 300. Pero no es decir sí, es que te decir sí y demostrar que efectivamente eso lo cumples. Nuestra competencia, en muchos casos, no tiene un desarrollo propio en cuanto a la tecnología o a lo que es el desarrollo hecho en casa. Tienen piezas incluso de otras compañías. Nosotros, al ser pequeños, es un desarrollo propio, sí que podemos amoldarnos y adaptarnos a la necesidad que puedan tener. De hecho, uno de los grandes clientes que tenemos, que además es una empresa del IBEX, nos cogió a nosotros frente a esas grandes multinacionales porque nuestro proceso de firma lo pudimos embeber dentro del proceso que ellos tienen. No salíamos y entrábamos, sino que dentro de todo el flujo que ellos tienen, que es en este caso la compraventa de acciones, la parte de la firma estaba dentro de la aplicación que ellos ofrecen al cliente. Los demás que estaban compitiendo con nosotros hacían al cliente salir y volver a entrar, con lo cual había un posible pérdida de ese cliente o una fricción, ¿no? Gracias. Muy bueno. Adrián, lo ha dicho ahora Fran, es importante un poco el uso de esa tecnología para conseguir ese resultado. Dices, tienes 9 empresas, que el éxito de las 9 ha sido que ha habido una obsesión por las ventas, pero ¿hasta qué punto esa tecnología no ha ayudado a ese proceso de venta? Y sobre todo, ¿por qué deberíamos invertir en este tipo de soluciones para mejorar nuestro proceso interno de cara al resultado final, que es conseguir ese cliente? Lo que puedo un poco transmitir, lo que he aprendido, es el éxito de un negocio es crear un sistema. No está en vuestra cabeza, porque mañana os puede pasar algo, en el empleado genial o en la persona que contratéis y que es un crack. Como alguna de esas personas desaparezca, se acabó el negocio. O lográis transmitir y plasmar en un sistema todo eso, o de verdad desistir. O sea, estáis perdiendo el tiempo, lograréis facturar, lograréis crear una empresa de autoempleo. Y ese es el principal motivo. ¿Por qué la tecnología ayuda? Porque la tecnología te permite pasar el conocimiento de las personas a un sistema y los sistemas son escalables. La tecnología puede hacer que un proyecto fracase. De hecho, la mayor parte de los clientes grandes que hemos conseguido siempre han venido de escaldados de proyectos que han fracasado. Nosotros lo llamamos los zorros heridos. Ese es nuestro target de clientes. O sea, nuestro cliente que nos compra mejor es el que ya ha pasado por una experiencia, ya le han cagado 3 veces y se dan cuenta que al final necesitan confiar en alguien que le resuelva el problema de verdad, ¿no? Por tanto, de cara al tema de ventas y de cara a sistematizar, si no tienes un sistema tecnológico, difícilmente vas a poder desarrollar tu compañía. Y aquí luego es donde vamos al tema de la selección del software. Y es que estamos en un ecosistema donde es que hay tantas aplicaciones, es que hay tantas tecnologías, es que según con el tecnólogo con el que hables, te va a vender las bondades de su Odoo o de su Microsoft o de su no sé cuántos, que si sois la primera vez que realmente implantáis un sistema, que de hecho a nosotros lo que nos ocurre cuando vamos con nuestro discurso es que cuando tratamos con un emprendedor o con un director que nunca ha implantado un sistema, a nosotros no nos compra. No nos compra. Le compra a el que le dice que le va a implantar por 4.000 euros algo que le va a resolver la vida y que lo va a hacer en 4 o 5 meses, ¿no? Y digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que alguien tarde 4 o 5 meses y solo te cobre 4.000? O sea, solo la nómina de una persona cualificada cuesta lo que cuesta. O sea, las cosas cuestan lo que cuestan. O sea, es que es así de claro. Y esa es la venta y ese es el peligro que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Que la tecnología tienes que verlo como un empleado que tiene que ser estable, tienes que tener gente que sepa, que lo que os vayan a poner, como decís, sea seguro, sea escalable, no os metan en un problema, pero hay tal oferta tan abrumadora de tantas compañías que te prometen, pero que luego te prometo y he prometido hasta haber metido, de lo que dice por ahí, luego ya veremos qué ocurre, que al final el verdadero drama es el tiempo perdido, porque en ventas es el tiempo. Todos los meses que no estás vendiendo, porque estás implantando un sistema, porque no estás optimizando, son mucho dinero que no estáis vendiendo, ¿no?
Entonces, ahí lo que os digo es, más allá de la tecnología, que hay mucha muy buena. O sea, si es que hoy tenemos tecnología a porrón, tienes que confiar en un partner o tienes que confiar en un CTO o en alguien que sea permanente. Por favor, no contratéis gente que son súper listos, que os prometen el oro y el moro, están con vosotros 6 meses, os meten en un lío y luego desaparecen a la siguiente empresa, que le pagan un 20% más y ahí te quedas con lo planteado, ¿no? Trabajar con gente que realmente os quiera escuchar en vuestro negocio, en vuestra necesidad. Y luego entender que las cosas cuestan. Pero no cuesta por la tecnología, que es lo más barato, cuesta por las personas. Y que se acerquen personas con experiencia tiene un valor y un retorno enorme, ¿no? Por tanto, eso es lo que puedo decir. Pero hoy tecnología realmente casi toda es buena. Es cómo se utiliza y quién nos la mantiene. Pues lo que dice Adrián, una cosa importante que a nosotros nos ha pasado, ¿eh? O sea, una persona en operaciones, de la noche a la mañana se marchó, tenía su propia isla de información y la información desapareció. Que dices, bueno, no pasa nada. Sí, claro que pasa. Eso también repercute en la venta. O sea, al final estamos hablando mucho de la venta, pero aquí hay una serie de actores alrededor de la venta, que es marketing, que es la posición y sobre todo en las redes sociales. O sea, hay un conjunto de cosas que te favorecen y que te ayudan. Al final, el vendedor es esa puntita del iceberg, pero que tiene que tener todo detrás, que la tecnología funcione, que los desarrollos estén acordes, la parte de las certificaciones, pero este tipo de cosas, y espero que nos pase, para nosotros fue un drama. O sea, nos quedamos de la noche a la mañana sin saber los consumos de los clientes, sin poder facturar, que al final es lo que realmente interesa a una empresa. Todo está muy bien, hay que vender, pero hay que facturar y hay que cobrar, como te dicen los financieros, ¿no? Pero esto es muy importante lo que está diciendo Adrián. Es que al final la ventaja se puede convertir en el enemigo. Cuando hablamos de tecnología, tecnología hay muy buena. Vivimos ya en la era tecnológica. Pero existen dos posiciones. O pongo mis procesos al servicio de la tecnología o pongo la tecnología al servicio de mis procesos. Existen muchísimas herramientas, y lo vemos día a día, estándar magníficas, has mencionado alguna, pero podemos mencionar 40.000 que todos conocemos, en la que yo tengo que adaptar mis procesos a la herramienta que tengo que aportar. Es decir, yo tengo mi departamento comercial y tengo que ahora que crear los pipelines que tú me vienes a indicar. No. La tecnología es muy amplia, la tecnología es muy buena. Adapta la tecnología a mis procesos porque yo soy el que ha creado mi empresa, yo soy el que ha creado mi producto o servicio y yo soy el que quiero tener éxito con mi forma de hacer. Dame la tecnología y acopla la tecnología a mi forma de hacer para que yo pueda tener éxito o no. Pero al final déjame a mí que yo pueda crecer o que yo pueda morir. Porque si yo no crezco por adaptarme a ti, tú no me vas a venir a mí luego después a salvarme, ¿vale? Al final, llevándolo al departamento comercial, hay muchísimas entidades que se crean y que mueren dentro del primer año por no poder vender productos precisamente porque no han podido adaptar ya sea la tecnología o ya sea los servicios al mercado tal y como ellos querían. Entonces, hay que escuchar mucho. Una cuestión. Quiero preguntar a los días. Estabais hablando de que hay personas. Yo creo que nadie al final somos imprescindibles, ¿vale? Imprescindibles es el que no le puede sustituir nadie, pero si el trabajo que hace Manuel lo pueden hacer entre 5, no es imprescindible. Se puede sustituir por 5 personas. Nosotros, los socios, no tenemos perfil técnico de programación ninguno. Estamos trabajando en un equipo de desarrollo. A mí si se me fuera mi responsable de desarrollo, el agujero es bestial. O sea, sé que voy a encontrar a alguien, pero el tiempo que me va a parar la empresa, me para la empresa 6 meses. O sea, es el código, y va a ver hasta que lo entiende, va a llegar un técnico y lo va a poder hacer. Nosotros hacemos una cosa con nuestros empleados, somos pequeñitos todavía. Yo prefiero renunciar a una parte de mi compañía. Buena política. Y darle parte de los incentivos que tiene mi equipo de desarrollo. Son bonus que ellos lo pueden canjear por dinero por participaciones en la empresa. Entonces, la expectativa que tenemos con las startups muchas veces es decir, buah, esto tengo un pepino de plataforma y esto va a llegar, me lo van a comprar por 50 millones de euros. Dice, si yo somos
4 socios, tengo un 25%, pues van a ser 12,5 millones para mí. Pues es mentira, porque luego, como no tengáis una sociedad patrimonial, va a venir Hacienda y se va a llevar el 30%. ¿Vale? Pues en lugar de tener un 25, si tienes un 20, 10 está bien también, ¿no? Pero me aseguro que una parte fundamental de la compañía, que es el equipo técnico, lo tengo aquí. Y hay una cuestión, perdón, Adrián, que es importante sobre todo ahora cuando estáis empezando un proyecto, y también es un tema de costes, básicamente, y es la externalización de determinado tipo de servicios. Exacto. ¿Por qué no estás contratando una persona? Estás contratando una compañía que tiene un know-how y aunque se vaya uno, esa compañía va a seguir prestando ese servicio. Sobre todo cuando es una parte técnica en el que estás centrando el 100% de tu modelo de negocio porque tienes una idea disruptiva, porque no eres tecnólogo, como has dicho, pero necesitas un partner, como pueda ser un Cloud Framework, por ejemplo, que te ayude, no solo a nivel técnico, sino también por la experiencia que pueda tener para evolucionar esa idea que tú tienes en la cabeza. ¿Por qué? Porque gente con experiencia, ¿no? O en la parte comercial, en cierta manera, ¿no? Tienes unas ciertas capacidades de llegada, pero quieres, digamos, ampliar esas capacidades. Se trata de buscar esos partnerships adecuados en los que además haya una relación win-win, sobre todo en el inicio, ¿de acuerdo? En el que el crecimiento tiene que ser conjunto, ¿no? Y luego ya lo vas viendo, vas modificando, vas estableciendo los procesos de mejora, vas analizando bien todo lo que está ocurriendo y pivotando en ese sentido. Pero creo que es importante, sobre todo a la hora de empezar en un proyecto, el contar con gente con experiencia y la externalización en este caso es un valor. Luego el día de mañana ya podrás tener tu equipo técnico. Y al día de mañana, cuando hayas crecido y hayas consolidado el proyecto, podrás contratar a tu CTO o a tu director comercial. Estamos ahí precisamente para ayudar a que lleguéis a ese punto, ¿no? En cierta manera. Y para mí es importantísimo. Perdóname, Adrián, que te he cortado. No, es que esto es súper interesante. Quería haceros 3 preguntas que yo creo que también nos pueden dar claves, ¿no? Externalización o internalización. Ahora te contesto lo que has dicho, que me parece súper interesante. Y es... Yo empecé externalizando. A mí la aplicación me la hizo una empresa y luego ya me quedé con ella. Claro. Pero a esto quiero llegar. Sí. Cuando hablo de crear un sistema, si yo os hago en vuestros negocios 3 preguntas claras. Oye, ¿me podéis decir la facturación que habéis tenido en los últimos 3 años? Si me dices, espérate, me meto en un sitio y en 1 minuto me lo enseñas, tenéis un sistema. Si la respuesta es, espérate que tengo que hablar con Pepito y preguntarle para que me lo envíe, no tenéis un sistema. Oye, ¿me puedes enseñar las acciones de marketing que habéis hecho en los últimos 2 meses y qué resultado habéis tenido? Si tenéis un sitio al que acceder y poder mostrármelo, tenéis un sistema. Si depende de que alguien te envíe un correo electrónico con un Excel, no tenéis un sistema. Hablando de tecnología, da igual que el servicio esté externalizado o internalizado. ¿Puede en tu director de tecnología permitir que una persona se incorpore en el equipo y que en una semana ya esté produciendo? Si es así y tenéis todo organizado y documentado en tecnología, tenéis un sistema. Nosotros, por ejemplo, insistimos en la parte de Cloud Framework, tenemos un área de development en el que obligamos a los tecnólogos a documentarlo todo. Pero todo no es que el código se autodocumenta. No. APIs, descripción funcional, modelo de testing. O sea, no le dejamos tirar a los programadores una línea de código si no ha terminado de organizar todo para la compañía. Esto es propiedad intelectual. Esto es algo que tú puedes registrar. El código no. Y el código se queda obsoleto en cuestión de semanas. Pero internalizado o externalizado es, si alguien externo o interno puede incorporarse y si en 1 o 2 semanas ya puede seguir produciendo, tienes la tecnología bajo un sistema. Si no, que es lo que a mí me ha ocurrido, por ejemplo, con proyectos como Geloteca, Laboratory, son proyectos que llevan 8 años de desarrollo. El problema que tenía el dueño es lo que tú acabas de decir. Depende de una persona. Y darle un porcentaje a la compañía. Pero el problema no es ese para fidelizarle, que puede ser la mejor persona y más fiel a vosotros. Es que en la vida ocurren problemas. Se me han muerto este año 2 socios. Algo impensable. O sea, una persona que iba a invertir y que íbamos a crecer un viernes, el miércoles no salió del hotel en México. Le dio un infarto. Un tío con 52 años. Ni me lo esperaba. O sea, no te puedes imaginar el impacto que nos supuso eso. Si no tienes un sistema, vas a tener un problema. Y a eso es lo que me refería con tener un sistema. El pensar en tecnología es hacer unas preguntas básicas. Si yo dependo de alguien
para saber lo que ocurre y poder mostrarlo, en la parte financiera, contable, etcétera, tenéis un problema. Cuando tenéis un sistema, tenéis luego la posibilidad de poder internalizar o poder externalizar, porque tenéis que obligar a que la gente externa o a que la gente interna trabaje en tu sistema. Cuando tú al final tienes que estar aprendiendo 4 sistemas o 5, o mucha gente que no lo tiene, porque la única manera en que se comunica contigo es con correos, ahí sí que pensaros si es el partner adecuado o es el empleado adecuado. Pero más allá del tema, que tengas ese tipo de flujos, lo que te permite, un empleado te abarata, pero no te permite escalar, alguien externo te mantiene y te permite rápidamente si necesitas poder hacerlo. Lo importante es poner el foco en eso. Y, por supuesto, no seáis egoístas con vuestro porcentaje de compañía, fidelizar. Lo que sí me he encontrado que aquí en España, en la parte de tecnología, mejor vosotros habéis tenido más suerte, en la parte de tecnología lo que yo me he dado cuenta es que los tecnólogos no se fidelizan aquí en España con porcentajes de la empresa. No. Son ingratos, somos ingratos, somos egoístas, tenemos el ego hasta arriba, lo que nos mola es jugar y cuando se trata de ir a vender o se trata de resultados, y ni le digas que venga a la oficina a trabajar, ¿vale? Que esto ya se acabó. Yo soy aquí el gurú tecnológico. Y ese es el problema. Y os digo que la buena suerte de los que nos queremos focalizar en negocio es que los tecnólogos tienen la vida contada. O sea, esos programadores que ahora mismo dependen o de la inteligencia artificial es para asustarse. Se puede hacer ahora cosas increíbles, ¿no? Lo importante es pensar en el negocio y pensar en el sistema. Y por eso insisto, por eso decimos que en Cloud Framework no creemos en la tecnología, sino creemos en el negocio, en la organización, en la tipificación, en la escalabilidad, y todo tiene que estar estructurado. La tecnología te tiene que servir para eso, no para hacer algo concreto, sino para tener una visión global. Nosotros hemos pasado por esto que estabas comentando, Jaime. Se nos fue un técnico y era un módulo que va a ser uno de los motores y fue una caja negra. A partir de ahí nadie sabía, no estaba documentado. Pero ojo, que es una cosa, al final puedes tener sistemas, pero hay que alimentarlos, hay que documentarlos, incluso los comerciales. Yo me empeño mucho en, hay que poner toda la información, no me pongas Pato Donald y un teléfono inventado. No, porque incluso los comerciales, y me pongo en primera persona, somos muy de guardar la información. El cliente es mío. Sí. No, vamos, el cliente, el contacto lo tienes tú, pero esa información es de la empresa y lo tienes que dejar en la empresa, porque luego vendrá otro compañero o tú te marcharás. ¿Vale? Y luego lo segundo, lo de dar participaciones, me parece súper acertado. O sea, con transcurrir un tiempo determinado, que hay unos hitos y fidelizarlo, te estás garantizando esto. Lo que pasa es que los tecnólogos, ya te digo yo que no, ellos prefieren preguntarte primero de, ¿esto es teletrabajo 100%? Y dependiendo de la respuesta, seguimos al siguiente caso. Lo nuestro era teletrabajo 100%. De hecho, estamos deslocalizados por toda España. Tenemos gente trabajando en Madrid, tenemos gente trabajando en Vitoria, tenemos gente trabajando en el pueblo. Yo soy un pueblito de 3.000 habitantes de Ciudad Real. ¿Pero os juntáis una vez cada cierto tiempo? La gente que estamos en Ciudad Real nos reunimos todos los lunes. El teletrabajo 100% es una auténtica aberración. Sí. Se pierde... hay que estar en la cueva muchas veces, pero de la cueva hay que salir también. Total. Hay que salir de la cueva y hay que relacionarse con la gente. Yo 3-2, 2-3, 4-1, pero hay que verse los equipos. Estando al lado, hablas y surgen ideas. Mira, en relación a esto que dices y llevándolo también al aspecto comercial, desde el COVID... el 95% de las reuniones que tenemos son vía call. Vía call. ¿Verdad? Que el mismo porcentaje de estas calls son inservibles. Totalmente. Yo echo muchísimo de menos, y sobre todo para la venta, las reuniones presenciales. El cara a cara. ¿Por qué? Porque se vende cuando tú puedes dar confianza. Y esa confianza no la das a través de una pantalla, la das a través de una conversación en una mesa, tomando un café, en una comida. Y esta parte se ha perdido, esta parte que es súper importante de socializar, de llevar el negocio al nivel social, se ha perdido. Total. En parte. Se ha perdido en parte. Con los equipos, o sea, lo de los correos electrónicos, sí, que es lo que tú dices, me parece una aberración. O sea, correo para arriba, para abajo, un hilo que te... Madre mía, te tienes que empezar a leer... Oye, en un minuto, cara a cara, lo hemos resuelto. Completamente. ¿Sabes? Por eso es tan importante eventos como este, claro, que estamos aquí viéndonos la cara, compartiéndonos experiencias y que podáis aprender en cierta manera también de esas experiencias, ¿no? En la era que estamos de la tecnología, aunque no nos guste la tecnología, normalmente eventos como este, pues no se vienen a vender, pero incluso ferias que hay tampoco se va a vender. Nosotros
ya llevamos 2 ediciones yendo a Countex, que es la feria del despacho profesional. Y sorprendentemente este año yo no me lo esperaba, la verdad, porque no... vendimos solamente en 2 días de feria más de lo que vendemos en un mes generalmente. Fíjate. Pues, Es por el contacto físico. claro. Pero aquí esto lo quiero enlazar con el tema de cómo llegamos a las grandes corporaciones. A las grandes corporaciones te metes una videollamada. Jaime, bueno, es muy bonito esto que me has enseñado. Esto, ¿tienes la 27001? No hay... No hay relación. Venga, ya nos veremos. O están contestando en el electrónico o están con el móvil. No lo ves porque no lo veo. Es que estoy hablando de algo real. Esto está genial. Estoy hablando de una ETT. No sé cuántas ETTs puede haber en España. A ver, 200, 300, 1000. Estoy hablando de una que está en el top 20, que es cliente nuestro. Esa feria. ¿No? ¿Tienes la 27001? No, pero en un mes te la tengo. O te digo que la estoy haciendo. Venga, vamos a tomar una cerveza. Mira, ¿os acordáis? Bueno, claro que os acordáis, acaba de ser el apagón, ¿no? ¿Qué fue lo maravilloso del apagón? La gente en la calle. En la calle. Los niños jugando en los parques. Teléfonos. Sí. La gente hablando en un parque y 4 o 5 personas en torno a una radio para ver de las terrazas. Si se acaba el mundo esta tarde, que me pille borracho. Sí. Claro. Bueno, chicos, que nos hemos pasado de tiempo. Bueno, Simplemente agradeceros a todos vuestra participación y asistencia. Os invito a poder descargarla, a visitar la web y contar con los servicios que ofrecemos dentro del proyecto, que los aprovechéis bien, porque además son servicios gratuitos y estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis. Muchas gracias.